Muy buenas amigos, hoy traemos al canal al Fiat Grande Panda eléctrico, un clásico y mítico coche que durante generaciones ha ofrecido muchas alegrías, sobre todo también a la marca y en muchos hogares, seguramente también en tu casa o en algún vecino o en tu zona, o conoces a alguien que ha tenido un Panda, un Grande Panda. Aquí en el canal probamos ya las anteriores generaciones, al menos las últimas antes de salir esta nueva generación, y tenemos muy buenos recuerdos, sobre todo con la versión 4x4, que da ese toque aventurero y más juvenil de estas versiones de Panda. Estaremos a esperar si saldrá alguna versión así, aventurera, pero en el día de hoy nos vamos a centrar en esta nueva alternativa que está tan de moda en esta era electrificada, el modelo 100% eléctrico, etiqueta cero emisiones, pero tenemos aquí la versión Red Edition, la versión inicial para el modelo eléctrico. Luego tenemos la Prime o la Prima, que sí ya tiene mejor equipamiento y otros detalles diferentes para darle un mejor toque, pero en este caso tenemos esta Red Edition que me parece la más indicada porque tiene este toque neo retro, estas llantas con este diseño. La verdad es que me gusta mucho cómo está planteado este Red Edition. Así que nada, no le demos más vuelta a este intro, así que bienvenidos y vamos a conocer a fondo el Grande Panda eléctrico. Coches y motos, sí señor, te los mostramos con buen humor. Rutas reales, sin postureo, lo que ves aquí va en video. Ángel, Alejandro y Alex en acción, probando en serio, directo en YouTube, campeón. Supermotor online, sin complicar, lo bueno, lo malo, todo sin maquillar. Súbete al video, vamos a rodar, motor encendido, listo para empezar. Bueno, aquí tenemos el repaso exterior del Grande Panda, un coche en esta versión Red Edition, además en color rojo. Tenemos detalles bastante neo-retros en esta nueva generación del Grande Panda. Aquí vemos un frontal que va características estas luces, también con todos estos pequeños diodos LED en esta zona. Va en el carenado también multiplicado toda esta zona y le da un efecto de luminosidad muy bueno. A simple vista no detallas que justo debajo lleva la óptica principal, que eso realmente le da un toque también diferente, ¿no? a estos diseños. Un paragolpes con algo de ventilación y muchos guiños de lo que son estas lamas típicas del logo de Fiat. Ahí lo podemos ver justo aquí debajo y lo vamos a ver en gran parte del diseño. Un capó bastante planito, aquí también, muy característico del Panda, muchas líneas rectas. Aquí vemos también grandes pasos de rueda marcados en la chapa, más guiños del logo de Fiat aquí. Vemos estas llantas en color blanco, de tamaño 16 pulgadas y gomas 205/55 de perfil y con gomas Michelin. Algo bastante bueno con e-Primacy que van específicas para modelos 100% eléctricos. Y aquí vemos un poco más del lateral. A ver si me podéis identificar otro detalle de este Panda. Pues sí, ahí marcado en la chapa tenemos el nombre Panda. Detalle bastante chulo. Vemos esta zona alta que nos da un poco de músculo a toda esta zona porque remarcan aquí con el nombre, pero luego aquí cortan con esta chapa ese diseño y nos da fuerza a toda la parte lateral. Vemos las manetas en color negro brillo, no hay cromos, aquí no hay cristales oscurecidos en esta versión. Ahí vemos el logo Red del equipamiento Red Edition y no vemos ningún otro detalle ni barras que sí lo lleva en la versión superior. Vemos todos estas taloneras en plástico, esta parte también, y aquí en el pilar C llevamos lo que es la tapa de recarga, aquí con los indicadores en este sticker, como podemos hacer uso con el mando, y aquí la iluminación que nos va indicando corriente alterna y corriente continua también disponible, ¿vale? Aquí vemos por supuesto esta zona también con el logo de Fiat allí
que le da también buen remate. Normalmente podía estar aquí la maneta, pero bueno, aquí justamente han dejado la maneta para una usabilidad más correcta. Aquí vemos la saga, un piloto trasero también muy bonito, así que parece también historia de Minecraft. El logo de Fiat allí grabado, aquí el Panda también en este efecto y el E justo aquí para identificar que tenemos la versión eléctrica. Hay versiones híbridas para este modelo, esperamos pronto traerlo porque la verdad es que este coche nos está gustando mucho durante esta prueba. Vemos aquí el paragolpes con un formato bastante robusto, sus formas, catadióticos en la parte baja y los sensores traseros aquí integrados. Un alerón pequeñito pero con un formato bastante bonito. ¿Vale? La tercera luz de freno va aquí integrada dentro del cristal y el limpialuneta aquí en esta zona. Antena tipo pivote y bueno, ¿qué opináis del diseño? ¿Os gusta este pequeñín? Que bueno, ahora está en la era Stellantis, este nuevo Panda, grande Panda, con toda la parte que hereda por supuesto del grupo, pero la verdad es que está bastante pintón. Pero antes de irnos para el interior, que ya seguro alguno ya estaba escribiendo algún comentario, falta un pequeño detalle. Tenemos esta tapa de recarga con un cable integrado que podremos retirar y hacer nuestra carga sin ningún problema y que el cable no nos esté molestando en el interior del coche. Ahí vemos cómo queda, lo ponemos ahí, cerramos nuestra tapa y ya está. Ahora sí, ¿qué os parece este grande Panda? Está lleno de detalles, ¿a que sí? ¿Os gusta? Pues nada, vámonos para adentro. Bueno, vamos a ver el maletero, empezando por el interior. Aquí tenemos el pulsador, maletero manual y abre con bastante rapidez. 361 litros de capacidad mínima. Un coche que para su categoría me parece, vamos, un volumen, una capacidad increíble. Un coche que está muy bien aprovechado, tenemos unas formas totalmente regulares y justo aquí debajo tenemos un hueco bastante pequeño, pero para lo necesario, como el kit de antipinchazos y eso. No llevamos rueda de repuesto, vemos aquí unos ganchos en los laterales y no llevamos ningún tipo de iluminación. Eso, bueno, está claro que dentro de la categoría que juega este coche tampoco es necesario. Vemos detalles bastante simples, aquí vemos una bandeja con una moqueta correcta, pero aquí en esta zona del portón alguna chapa a la vista. Sin embargo, por ejemplo, esta zona de la tercera luz de freno va con un plástico que va bien cubierto, así que no es un plástico cutre, ¿no? Está bien, un plástico de batalla, pero notamos sencillez en todo el acabado. Una boca de entrada algo alta, porque es un coche prácticamente crossoverizado, está un poco más de músculo con respecto a las generaciones anteriores del Grande Panda, pero en este caso mantiene una buena usabilidad. Así que nada, vámonos para las plazas traseras. Plazas traseras, apertura de puerta, bueno, no llega a los 90 grados, pero aún así tiene buena apertura. Yo mido 1,77, vamos a entrar, bajo un poco la cabeza y automáticamente entro. Buena entrada, aquí 3 dedos de separación de la banqueta y en cuanto al techo 4 dedos de separación. Y ojito, me siento en un coche pequeño, normal, pero al medir 1,77, fijaros mi posición, que no voy demasiado apretado, para nada. Voy con una correcta postura y me gusta. Podemos extender algo las piernas. Aquí tenemos un reposabrazos y buena superficie acristalada. Así que me gusta cómo está planteada esta parte. Eso sí, plásticos duros. Aquí tenemos todo un interior en un color azulado que al principio te puede chocar un poco, pero bueno, esto va un poco en juego con la parte oscurecida de la zona superior. Luego delante vamos a ver detalles en un toque ya más fosforescente, lo típico de las generaciones del Panda, donde siempre tenía detalles bastante urbanos, bastante juveniles, que bueno, le daban ese toque especial a este modelo. Por supuesto, una banqueta que tiene buena forma,
algo recta, no se puede desplazar, algo que vendría muy bien si se desplazara, ganar más espacio en el maletero, pero bueno, eso todo aumenta el coste de producción. Aquí, por supuesto, Grupo Stellantis, seguimos con las cremalleras para los anclajes ISOFIX, que está bien y es correcto, por lo menos podemos ubicar rápidamente los anclajes para poner nuestras sillas, y este entramado que nos tiene las letras de Panda. Y por supuesto, en la puerta tenemos también detalles donde nos tiene grabado el nombre Fiat de la marca. Aquí tenemos bandeja para dejar alguna botellita o una cosilla pequeña, y altavoces en las puertas traseras, algo que también resalta en la calidad algo austera, pero con un nivel de equipamiento bastante bueno. En cuanto a la parte principal, no tenemos salida de clima ni conectores USB, y sí que tenemos aquí al menos un hueco para compartir con la parte delantera con una botella grande si lo necesitamos. Tenemos doble bolsillo en los respaldos traseros, y estos respaldos son mullidos, con lo cual nos ayuda a no molestarnos demasiado. No hay plafón iluminario en esta zona, el coche es pequeño, no lo necesita, así que está todo cubierto. Es un coche 5 plazas, con lo cual la plaza central vamos a ver qué tal es. Aquí ya tengo buen mullido, es suave, la verdad es que cómodo, y la parte trasera también. Ahora mismo me voy clavando con el reposacabezas, lo ajusto y tengo 4 dedos de separación. En cuanto a anchura, nada mal. Eso sí, 3 personas de mi contextura iríamos muy justito, pero aquí, ojito, que para el tamaño del coche no está nada mal. En cuanto al mullido, confortable, algo más elevado que en esta parte lateral, pero lo que es el respaldo trasero va bastante bien porque no tenemos el reposabrazos, y eso se nota muchísimo, ¿vale? Así que nada, vámonos para la parte delantera. Plazas delanteras, tenemos buen acceso, como es común en la parte delantera. Entramos sin mayor problema, cerramos, hay un ajuste mejorable por supuesto, pero el segmento en el que juega el Panda tampoco hay que exigirle demasiado, ¿no? Sí, al cerrar notamos algo también de sonido a chapa del techo. Esto es muy común, por ejemplo en el Dacia Spring sonaba mucho más, pero uno de sus competidores actuales, como es el Dolphin Surf de BYD, en ese caso está mucho mejor. Así que un detalle que si lo vas a probar seguramente será algo que lo vas a notar rápidamente. Volviendo al Grande Panda, pues aquí igual plásticos duros, inserción aquí también del modelo de la marca Fiat, todo, no hay ningún tipo de acolchado ni nada. Sí tenemos bandejas en las puertas para objetos pequeños, pero más grande que en las puertas traseras. Y aquí un salpicadero bastante urbanita, bastante moderno, con muchos colores y formatos que nos da cierta actualidad y detalles también que Fiat ha ido guardando en el modelo. Aquí vemos el Grande Panda antiguo, aquí reflejado en este diseño, donde nos da como la vuelta justo aquí en esta esquina de las pantallas, y todo esto repleto también de pantalla multimedia y el cuadro de instrumentos. Para ver el cuadro de instrumentos como la pantalla multimedia, tenemos aquí el encendido por llave, arrancamos la llave, y aquí vemos ya el cuadro de instrumentos, que es bastante sencillo, y la parte multimedia. En el cuadro de instrumentos tenemos todo lo que es la autonomía y porcentaje, aquí velocímetro en digital, también todo lo que es la lectura de tráfico, y el ordenador de a bordo parcial, que tenemos dos. Vamos pulsando justo aquí y nos va desplazando. Si queremos ya ver otra opción de ordenador de a bordo, aquí vemos los asistentes integrado, faros automáticos, freno de seguridad, sonido de cambio de velocidad, alerta de conducción y lo que es el TPMS, ¿vale? Aquí subimos para salir, muy sencillo para trabajar. Y aquí el potenciómetro que está en este lateral. Vemos aquí la temperatura exterior, algo también muy útil, autonomías, velocímetro, como os he dicho, y allí la parte de marcha, ¿no? Que cuando pulsamos aquí el selector de cambio nos cambia a neutral o directa o reversa, ¿vale? Aquí tenemos este botón que en la parte dinámica os comentaré, pero es para silenciar los avisos acústicos de las ayudas a la conducción. Aquí vamos a la parte multimedia, muy simple, radio, teléfono. Aquí podemos apagar y encender el sistema, ¿vale? Tenemos el mute y aquí vamos a radio, teléfono
y la configuración general. Por supuesto, podremos conectar por estos puertos USB, tenemos este para carga y este para datos, para conectar cualquier dispositivo que queramos a nuestro sistema, pero también tiene Android Auto y Apple CarPlay integrado aquí por Bluetooth. Vemos este característico panel central en negro brillo con este detalle en verde amarillo fosforescente, al igual que aquí en este detalle. Vemos también aquí el Panda que os he comentado antes, y detalles en este salpicadero con estos aireadores aquí con el verde, al igual que en este lateral. Toda esta parte de la pantalla va cubierto así. Aquí tenemos esta pequeña guantera que abrimos así para documentación, tenerlo a la mano, y otra guantera en esta parte baja con buena capacidad. Aquí tenemos el clima independiente, no es un clima automático, pero aquí regulamos la intensidad del caudal, lo que es la dirección del aire, aquí la temperatura y la entrada exterior o recirculación. Aquí dos huecos muy generosos que podremos gestionarlo. Aquí el hueco que se comparte con la parte trasera, y no vemos ningún tipo de reposabrazos, algo que en la parte dinámica también os comentaré. Aquí luces automáticas limpias, todo el volante en este formato, aquí con negros brillos, esto para la parte ADAS, aquí para la parte multimedia, y bueno, más guiños de la marca aquí, del logo anterior de Fiat, y bueno, un volante plástico, pero bueno, con buen tacto. Ya veremos cómo envejece con el tiempo. Aquí en la zona superior, iluminación, ayuda de emergencia, y en los tapasoles no llevamos ningún espejo en ambos lados ni iluminación, así que para los más detallistas no lo vais a tener. Y nada, ya tenemos todo revisado de la parte interior, vamos a ponernos en marcha a ver qué tal va este Grande Panda. Acompáñenme. Bueno amigos, ya estamos al volante de este Fiat Grande Panda eléctrico, y ya como siempre estos coches con ayudas a la conducción nos tiene por supuesto los avisos acústicos, ¿no? Y en este caso Fiat en este Grande Panda nos deja aquí un botón para silenciar, dejándolo pulsado unos segundos. Ya estaría la desactivación acústica de estas alertas. Estamos con el Grande Panda Red Edition, en la versión eléctrica más básica, en este color rojo que ya habéis visto, bastante bonita, muy incluso vintage. Habéis oído quizás un golpe, pero es lo que llevamos en el maletero. Y es un coche que ofrece 113 caballos, 165 Nm par, una relación de caja automática eléctrica, única relación, que en este caso ofrece una buena dinámica, velocidad máxima limitada a 132 km por hora y una aceleración de 0 a 100 en 11 segundos. Datos normales para un coche de concepto urbano, y además 100% eléctrico. Llevamos etiqueta cero emisiones, y esto, vamos, para quien busca un producto de este tipo, un coche eléctrico pequeño, este puede ser una buena alternativa. Te voy a contar mis sensaciones en esta semana de prueba en entornos urbanos, en entornos de carretera secundaria y, ojo, que también autovía. Nada mal. Una batería de 44 kilovatios que nos ofrece autonomía según la marca de 320 kilómetros según ciclo WLTP, pero nosotros, bajo el ritmo que llevamos de prueba, no hemos sobrepasado los 300 kilómetros para este modelo. Tampoco me parece nada alarmante. Una batería suficiente y una autonomía más que suficiente. ¿Y por qué digo esto? Porque esta batería, este coche, el sistema nos permite una recarga continua, carga rápida de hasta 100 kilovatios y en corriente alterna de 11 kilovatios. Esto, por supuesto, como ya habéis visto, tenemos ahí en el frontal el cable dispuesto para la recarga rápida, pero incluso también tenemos conectores aquí en el lateral, en el pilar C del lado del piloto. Y todo esto
pues nos ofrece, al tener una batería de 44 kilovatios a una recarga de 100 kilovatios, pues una autonomía de kilómetros rápidamente, ¿no? En el momento que necesitemos carga. Incluso nosotros cargando en casa a 3 kilovatios, 3,5 en nuestro cargador, obviamente obtenemos la carga prácticamente en 5 horas, ¿no? Hablando de un 40% que tengamos que recargar, del 60 al 100, por ejemplo. Obviamente, si quieres cargar solo hasta el 90 para perdurar la vida de la batería, pues lo tendrás un poco más rápido. Es un coche que administra bien la batería, me gusta como lo ha hecho. Además, tenemos la parte regenerativa bastante correcta, no tenemos disposición de one pedal ni nada, pero con la dinámica del coche, ya os digo que con la regeneración que ya tiene predeterminada es suficiente. Un coche que en cuanto aceleras, aunque no tenga una aceleración del 0 a 100 de récord, tiene buen par, despega, te puedes hacer adelantamientos sin ningún problema. Es un coche que no llega a los 4 metros, está un poquito por debajo de esos 4 metros de largo, pero al tener estas dimensiones te esperas un coche ligero, y no, estamos en el entorno del kilo 600, de la tonelada 600 de peso, y obviamente esto por la batería. Un coche que, bueno, al mantener estas líneas de datos, de estas prestaciones, te hace pensar que es un coche raro, ¿no? Pero no, incluso favorece el tema de peso, las dimensiones, un coche que puedes llevar con relativa rapidez y no acusa demasiados balanceos ni inseguridades. Eso sí, bajo los límites de lógica que puede tener este tipo de coche, un concepto meramente urbano. Ahora mismo ya salimos del entorno urbano, vamos circulando ya por carretera secundaria y se hace muy agradable de conducir. Yo sinceramente en estos 7 días de prueba me he ido formulando preguntas sobre el uso de este tipo de coches y ahora lo iré comentando. En cuanto a puesto de conducción, tenemos un puesto de conducción correcto, los asientos recogen bien, si es verdad que no son de la mar de confortables, así que yo lo veo bastante bien. Para el uso diario suficiente, pero para viajes quizás largos nos puede penalizar. Pero insisto, es un coche urbano, un coche con autonomías de 300 kilómetros, donde en autovía sí resiente algo más, y obviamente no estamos aquí hablando de un coche aerodinámico pleno, para nada. Tiene sus cotas, sus formas, y es un coche que está concebido para urbano, ciudad y alguna carretera secundaria. Sin embargo, tenemos toda la ubicación de cuadro de instrumentos digital que habéis visto, también con buena información, el cuadro multimedia muy simple pero completito, a buena ubicación, y los espejos exteriores que están muy bien, tiene buena dimensión, lo comparte obviamente del grupo Stellantis, lo podemos ver en modelos como en el Opel Corsa, por ejemplo, tienen el mismo formato y están bien. Eso nos permite tener muy buena visibilidad. Incluso tenemos la desactivación del control de carril aquí en un botón, y esto nos permite también tener acceso a las cosillas rápidas del sistema ADAS. La visibilidad por el espejo interior, pues tenemos la única parte central donde podemos ver algo de lo que ocurre, y el espacio del coche, al ser pequeño, pues tenemos buena visibilidad de los 3/4, o sea, es un coche fácil de llevar. No llevamos en esta versión Red Edition cámaras, simplemente llevamos sensor trasero para poder aparcar de mejor manera, pero al tener estas dimensiones es un coche muy agradecido de usar y de hacer, vamos, todo lo que es el tema de aparcamiento y de callejear. Pues, ¿qué consumos estamos haciendo a día de hoy? Estamos ahora mismo tocando, vamos a ver un segundo, pues en esta semana estamos tocando consumos de 12 kilovatios hora e incluso llegando a los 16 kilovatios hora, sobre todo en autovía, donde penaliza mucho más. Entonces, digamos que una media combinada estaríamos en el entorno de los 14,5, 15,5 kilovatios hora.
un consumo bastante acorde para el tipo de coche y que si nos proponemos y hacemos un uso meramente urbano podremos estar en consumos muy bajos e incluso poder rozar autonomía cercana a lo que nos dice la marca con cifras de WLTP. En cuanto a la recarga, como os he dicho, súper sencilla, conectamos, tenemos indicador en la tapa de la recarga y no hay que activar ni tocar ningún tema aquí en el sistema multimedia o de configuración del coche. Es simplemente colocar el cable y ya está, o conectarlo con la parte frontal. Eso viene muy bien. En algunos coches se lían mucho más en el sistema con botones para aceptar la carga o para programarla o para abrir, en fin, hacen muchas historias que luego en la usabilidad y en la practicidad nos complican el día a día. En cuanto a suspensiones, ya que ahora vamos en nuestro trayecto ya de carretera secundaria, un coche que tiene unas puestas de equilibrio y de puesta a punto correctas, pero si ya vamos muy alegres, pues obviamente el coche va a resentir en los puntos de apoyo, ¿no? Notamos que es un coche con una suspensión un toque duro, ¿no? Pero ojo, porque dentro del nivel y el margen de velocidad obviamente el coche tiene un buen comportamiento, busca un poco de confort dentro de su estándar, ¿no? No estamos hablando aquí de un coche de calidades premium ni nada por el estilo. En cuanto a frenada, tenemos un toque inicial regenerativo, pero ya notamos obviamente la frenada en cuanto la necesitemos y no hay mayor problema. La dirección, bueno, muy asistida, algo desmultiplicada, pero se hace confortable, que es lo que necesitamos para nuestro día a día. A nivel de rumorosidad, pues es un coche que, a pesar de ser de segmentos iniciales, tiene un buen nivel. No hay mayor problema aerodinámico, ni de ruidos en los espejos, ni en las ventanas. La verdad es que está bien. Lo único, sí que al tener un coche con un habitáculo menos restringido con elementos, pues notamos la rodadura, ¿no? Y mucho más al ser un motor eléctrico, llevamos silencio total en lo que es la motorización, entonces todo lo que ocurre fuera en el asfalto con las ruedas lo sentimos dentro, pero no es de los peores que he probado a día de hoy. Los elementos, tanto para clima, ajustes de multimedia, está todo a la mano. Es un coche pequeño. Sí he echado en falta aquí un reposabrazos para momentos puntuales que necesitemos descansar un poco en atascos o en semáforo, pues he hecho en falta un poco aquí un reposabrazos, que no vendría nada mal, al menos para este modelo. Creo que es un punto muy positivo. Grande Panda Red Edition, la versión más básica para el modelo 100% eléctrico de esta gama Grande Panda. Tenemos la versión superior, pero esta Red Edition te la puedes alcanzar por unos 23.000 euros sin descuentos ni promociones. Si ya vamos buscando todas estas ayudas y las promociones disponibles, seguramente conseguiremos una pero que muy buena alternativa de compra con este modelo. Un coche que inmediatamente lo he tenido que comparar en mi mente con el Dacia Spring, que es otro modelo urbanita 100% eléctrico, pero que tiene mucho que perder frente a este modelo, tanto en estética como en espacio interior, en comportamiento general. Es un coche que está mucho mejor. Pero irremediablemente tenemos también al BYD Dolphin Surf, que es otro modelo urbanita 100% eléctrico que está llegando, rompiendo muchos esquemas, sobre todo a nivel de promociones y precios, y que dará muchos quebraderos de cabezas a modelos como el Grande Panda. Quizás una de las pequeñas cambios y problemas que puedes conseguir entre el Dolphin Surf y este sea, por ejemplo, el que es únicamente 4 plazas y este sí está homologado para 5 plazas, aunque esa tercera plaza central es más testimonial, pero siempre te puede apañar en cualquier momento. Un coche que a nivel dinámico me ha parecido muy correcto dentro de todo su espacio y suspensiones y potencia. Me parece un coche muy lógico, muy racional. Precio, obviamente, allí es donde puedes jugar con el concesionario y las ofertas iniciales, pero como siempre la parte subjetiva es quizás la que te tome la definitiva decisión, ¿no? Que es irte por el Grande Panda porque te gusta su diseño, su atractivo,
o irte por otro diseño como por ejemplo el BYD, que es un poco más asiático, tiene otro estilo y por supuesto un nivel interior de acabados un poco más alto. Pero aquí lo tenéis que valorar. Pero creo que su competidor más directo sería el Dacia Spring, un Dacia que yo creo que se queda muy escasito al lado del Grande Panda, sobre todo a nivel de acabados. Cuando cerramos puertas se nota más chapa. Yo creo que el Dacia Spring le queda un poco. Eso sí, dentro de estos tres que os he hablado, el Dacia Spring es el más económico, al menos en precio lista. Ya si jugamos con promociones y eso, la batalla está asegurada. Agradecemos a Fiat España la sesión de este Grande Panda y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like. Por supuesto, también tendréis nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y X, con la actualidad del día a día del motor y la prueba escrita de este coche, de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.